su mayor porcentaje está a cargo del riñón fetal y un 25% va a estar a cargo a través de las excreciones pulmonares que el producto elimina hacia la cavidad amniótica. El líquido amniótico se va a reabsorber en un 62% a través de la deglución fetal y en un 38% a través de las membranas corioamnióticas. Este líquido amniótico va aumentando paulatinamente a razón de 10 ml a partir de la 9ª semana del desarrollo hasta alcanzar aproximadamente 800 ml a la semana 32. El recambio del líquido amniótico se produce 3 veces en 24 horas, en 500 ml aproximadamente. Entonces, el producto traga líquido amniótico y orina líquido amniótico. El pulmón fetal, a través de la secreción del tracto respiratorio, elimina líquido amniótico y las membranas corioamnióticas reabsorben líquido amniótico, pero también eliminan líquido amniótico. Este es el circuito de la circulación del líquido amniótico. El volumen normal es de 300 a 900 ml al término de embarazo. Entonces, por encima de 900 ml, nosotros consideramos polihidramios o hidramios, y por debajo de 300 ml consideramos oligohidramios. Y esas son las dos entidades que vamos a tratar hoy durante el avance de la materia. Y comenzamos a describir el polihidramios. Este se define como el volumen de líquido amniótico mayor o igual a 2000 ml en un embarazo de término, vale decir, desde las 37 semanas hasta las 40 semanas, o más de 1000 ml a las 20 semanas. Su incidencia fluctúa entre 0,26 al 0,7% en todos los embarazos. Pues en esta ecografía 2D podemos apreciar acá el dorso fetal, vemos la proyección sónica de las costillas, el abdomen del feto, vemos la pared anterior del útero, la pared posterior del útero, y aquí vemos un pol de líquido, ¿no? Existe una gran cantidad de líquido amniótico, y esto nos hace considerar que se trata de un polihidramios. ¿Cuáles son las causas por las cuales se presenta este trastorno del líquido amniótico? Tenemos causas maternas, ovulares y fetales. Dentro de las causas maternas tenemos la isoinmunización RH, esto consecuencia de la incompatibilidad RH, madre negativa, feto positivo, y también la diabetes mellitus. Dentro de las causas ovulares tenemos el corioangioma, que es una degeneración maligna de las membranas coriónicas, y también una alteración de la placenta, que es la placenta circunvalada, que ha sido objeto de nuestro estudio la anterior clase. Dentro de los trastornos fetales lo podemos dividir en trastornos cromosómicos, como es la trisomía 18 y la trisomía 21, así como también los procesos infecciosos que corresponden al TORCH, ¿no? Que incluye la toxoplasmosis, la rubiola, el herpes en sus variedades, el citomegalovirus, y podemos asociar también la sífilis. El embarazo múltiple, claro, esto porque existen dos fuentes de producción de líquido amniótico de ambos productos, y malformaciones del sistema nervioso central, como la espina bífida oculta, quística, la anormalidad o la malformación de Al-Nor-Chiari, así como también la anencefalia. Tenemos trastornos hipotalámicos y hipofisarios, y estos están relacionados con la modificación de la hormona antidiurética que hace que el riñón fetal trate de eliminar mayor cantidad de orina fetal que se combina con el líquido amniótico. Entonces, gráficamente podemos ver acá, ¿no? Trastornos
trastornos del líquido amniótico, los procesos infecciosos como zooplasmosis, el virus de la rubiola, los coriangiomas y la sífilis. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Bueno, la altura uterina va a ser mayor de la esperada para la edad gestacional. Es decir, si estamos frente a un embarazo de aproximadamente 20 semanas y la altura tenía que estar a nivel del fondo uterino, del ombligo, entonces este va a ser superior. Entonces la altura uterina está aumentada para la edad gestacional. Al existir gran cantidad de líquido amniótico, va a dificultar a través de la realización de las maniobras de Leopold la percepción de los movimientos fetales, así como también la percepción de los segmentos fetales, ya sea el polo cefálico, el polo pelviano o las extremidades del producto. Algo característico es que sí se puede percibir el polo cefálico del producto y podemos realizar la maniobra del témpano que ya hemos avanzado durante el estudio de la semiología obstétrica. Al producir una sobredistensión de la piel del abdomen, vamos a poder encontrar que esta va a presentar grietas y edema suprapúbico, esto por el estiramiento y la compresión de la vejiga. Cuando la madre se encuentra en decúbito dorsal y se incorpora en forma repentina, vamos a tener el síndrome de hipotensión supina, porque va a bajar en forma brusca la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la paciente va a sentir una sensación de lipotimia y en muchas ocasiones puede desvanecerse. Lo más importante es estar seguros de la fecha de última menstruación para tener una idea adecuada de la altura uterina y poder ver si se trata o no de un polihidramio. El gol estándar para el diagnóstico del polihidramnios es la ecografía. Y la ecografía va a utilizar dos técnicas. Uno es la medición del bolsillo vertical. Y lo vamos a dividir en el volumen de líquido amniótico normal, en polihidramnios, el borderline, este quiere decir que existe el límite entre el polihidramnios y el oligohidramnios, y esta medición del bolsillo vertical consiste en dibujar 4 cuadrantes y dividir el útero en estos 4 cuadrantes, ¿no? 2 superiores, uno derecho y uno izquierdo, 2 inferiores, también uno derecho y uno izquierdo. Y vamos a dividir trazando una línea vertical que cruce el ombligo y una línea transversal que cruce el ombligo. Y entonces realizamos la medición. Si el bolsillo vertical, el que nosotros consideramos que tiene mayor cantidad de líquido amniótico, tiene una longitud de 2 a 8 centímetros, estamos frente a una cantidad de líquido amniótico normal. Pero si el bolsillo que nosotros consideramos que tiene mayor cantidad de líquido amniótico es superior a 8 centímetros, estamos frente a un polihidramnios. Si estamos con un bolsillo vertical menor a 1 centímetro, estamos frente a un oligohidramnios. Y aquí estamos en el límite, ¿no? Entre 1 a 2 centímetros para considerar si se puede esperar y repetir el estudio para ver la cantidad de líquido amniótico. La otra técnica consiste en el índice de líquido amniótico. Este índice de líquido amniótico, una vez dividido con la técnica que ya hemos descrito, se van a sumar la longitud de los 4 bolsillos, de los 2 superiores, de los 2 inferiores, izquierdo y derecho, respectivamente. Si la suma de los 4 bolsillos comprende entre 8.1 a 24 centímetros, estamos frente a un volumen de líquido amniótico normal. Pero si la suma de los 4 bolsillos es mayor a 24 centímetros, estamos frente a un polihidramnios. Y si la suma de los 4
bolsillos es menos de 5 centímetros, estamos frente a un oligohidramnios. Y tenemos acá el borde, el límite, ¿no?, entre oligohidramnios y la normalidad. Entonces, estas dos técnicas nos permiten, las dos son válidas, nos permiten realizar el diagnóstico ecográfico, que como hemos mencionado es el gold estándar para el diagnóstico de oligohidramnios y polihidramnios. Clasificación del polihidramnios. Esta puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda, generalmente es de mal pronóstico porque se asocia a malformaciones congénitas y se puede presentar entre la semana 20 y la semana 26 del desarrollo. Puede ser crónica, esta es mejor tolerada por la paciente y es de mejor pronóstico y se presenta durante el tercer trimestre del embarazo. Las complicaciones. Las complicaciones se van a presentar durante el embarazo, y los vamos a clasificar en anteparto, durante el parto y en el posparto. Antes del parto, por la sobredistensión de las fibras del miometrio, podemos desencadenar un parto prematuro, ¿no? Si se encuentra por debajo de las 36 semanas. Entonces existe una sobredistensión de las fibras musculares del útero y esto desencadena un trabajo de parto prematuro. A consecuencia de la sobredistensión, la paciente va a presentar disnea, dolor abdominal y compresión uretral con retención, ¿no?, de vejiga de orina en la vejiga, provocando trastornos del sistema urinario. Las complicaciones intraparto. Al existir una sobredistensión y esto asociarse a una descomprensión brusca por la ruptura prematura de membranas y la placenta no sigue y no tiene la capacidad de contracción que tiene el útero, vamos a provocar un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. En muchas situaciones, sobre todo cuando los productos se encuentran por debajo de las 36 semanas, vamos a estar frente a productos que se encuentran en situación transversa, en situación oblicua, en presentación pelviana. Y esto puede desencadenar la salida, la emergencia del cordón umbilical a través de los genitales externos, así como también la emergencia de los miembros fetales, ¿no?, ya sean los superiores o los inferiores. ¿Cuáles son las complicaciones en el posparto? Tenemos la hemorragia uterina a consecuencia de la inercia, ¿no? Al existir una sobredistensión prolongada, esas fibras del miometrio se van a agotar, se van a cansar y no se van a contraer, no van a formar el globo de seguridad de Pinar y vamos a estar frente a una hemorragia postparto. Y si no tomamos nuestras medidas para contrarrestar la hemorragia postparto, la paciente va a entrar en shock e incluso puede llegar a fallecer. Bueno, decíamos que cuando es aguda y se presenta entre la semana 20 y 26, estamos frente a malformaciones congénitas. Estas malformaciones congénitas pueden ser del sistema nervioso central, ya hemos mencionado la anencefalia, espina bífida, la alteración o la enfermedad de Al-Nor-Chari, y también podemos estar frente a trastornos congénitos del sistema digestivo, una atresia esofágica o una atresia duodenal, como podemos apreciar acá en la ecografía, ¿no? Si es una atresia duodenal, entonces el producto traga líquido, pero no encuentra una emergencia de salida, entonces no puede tragar más líquido amniótico. Entre tanto, con las alteraciones del sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo que produce el producto se combina con el líquido amniótico, aumentando la la cantidad de líquido amniótico. Tratamiento. Lo primero es ver la edad gestacional. Por debajo de las 26 semanas debo sospechar de malformaciones congénitas, ¿no? Y debo hacer el screening para poder detectar la presencia de malformaciones congénitas. Si es así,
puedo realizar incluso una ecografía que se llama scan fetal para me permita hacer el diagnóstico de la malformación congénita y de esta forma tomar una conducta. Una anencefalia, por ejemplo, es incompatible de la vida, con la vida, entonces puedo realizar una cesárea de emergencia porque ese producto no es viable. Puedo realizar el TENS de COPS para ver la incompatibilidad de RH, si ha existido antecedente de incompatibilidad de RH. Debo realizar todo el tamizaje para BDRL, para sífilis, ver todo lo que es ELISA para la detección de toxoplasmosis, citomegalovirus o la detección de herpes. Si es crónico, la paciente debe ser internada, debe haber reposo y la paciente generalmente debe estar recostado en una posición semifowler. Ojo que no se debe restringir el sodio, ni agua, ni tampoco utilizar diuréticos porque no tienen efecto sobre el polihidramnios. En casos severos, agudos, donde la paciente va a estar comprometiendo su integridad, podemos realizar amniocentesis iterativa, ¿no? ¿Qué quiere decir la amniocentesis? Ya hemos llevado en pruebas de diagnóstico de salud fetal, punción, aspiración de líquido amniótico, ¿no? Transabdominal, transuterino. Entonces podemos sacar líquido amniótico, siempre bajo el control ecográfico para no dañar la estructura fetal. También podemos utilizar la indometacina a razón de 100 miligramos cada 6 horas, esto entre las 27 y 34 semanas de gestación por 7 días. Pero ojo, cuando utilizamos la indometacina en forma continua, provoca cierre prematuro del conducto arterioso o del ductus venoso. Es por eso que debemos realizar una ecocardiografía de control. Debemos realizar siempre maduración pulmonar acelerada porque con seguridad ese producto se va a adelantar, si es prematuro, se va a adelantar al parto o la cesárea y de esta manera administrando dexametasona o betametasona en las dosis que ustedes ya conocen, vamos a realizar la maduración pulmonar acelerada. Podemos realizar amniorexis, o sea, ruptura artificial de membranas cuando existe entre 3 a 4 centímetros de dilatación. Ojo, colocando siempre los dedos y permitiendo el apoyo del polo cefálico sobre el cuello del útero para evitar los prolapsos de cordón o de miembros fetales. Después del parto, debo tener siempre a mano la utilización de oxitóxicos o ergometrina, ¿no? Maleato ergometrina para que estos me provoquen tanto contracción como contractura y evitar la hemorragia postparto y garantizar de esta forma la formación del globo de seguridad de Pinar. Y tenemos el oligohidramnios. Esta es la reducción en cuanto a la cantidad de líquido amniótico y se define como el volumen de líquido amniótico por debajo de 300 ml a la semana 32. Su incidencia varía entre 0,4 al 5,5% de los embarazos. Y tenemos dos tipos. El tipo 1, que se presenta entre la semana 13 y 27 y también está asociado a malformaciones congénitas, y el tipo 2 que está asociado a retardo de crecimiento intrauterino, al síndrome de dismadurez fetal y se presenta generalmente durante el tercer trimestre del embarazo. Entonces en esta imagen 2D podemos ver, acá esta es la pared anterior del útero, esta es la pared posterior del útero, todo esto es la placenta, y aquí vemos la cabeza fetal que está siendo comprimida entre la pared anterior y posterior del útero. Igual en esta imagen vemos la pared anterior, la pared posterior, y aquí podemos apreciar la compresión del tórax y el abdomen del producto por las paredes uterinas. Y podemos ver que no existe líquido amniótico. ¿Cuáles son las causas maternas? La hipertensión inducida por el embarazo, la diabetes mellitus tipo 2, también está asociado el TORCH y las nefropatías maternas. Dentro de las causas fetoovulares tenemos la agenesia renal, que es la principal causa. También tenemos los riñones poliquísticos congénitos, el síndrome de Porter, el crecimiento intrauterino retardado, el síndrome de postmadurez fetal. Esto hace referencia cuando el embarazo cronológicamente ya ha pasado las 41 semanas, el síndrome de
transfusión feto-fetal que se presenta en el embarazo monocigótico gemelar y es mucho más frecuente en aquellos que tienen y comparten la misma membrana amniótica y la membrana coriónica. Y también la insuficiencia útero-placentaria. Se puede clasificar el oligohidramnios en leve cuando el índice de líquido amniótico es menor a 5, moderada cuando este está comprendido entre 2 a 8 centímetros y grave cuando es menor a 2 centímetros. El diagnóstico. Al contrario de lo que ocurre en el polihidramnios, aquí la altura uterina para la edad gestacional es menor de la esperada. Esto porque no existe líquido amniótico. Como no existe líquido amniótico, existe una palpación directa de las partes fetales. Como no hay líquido amniótico, el producto no se mueve, por eso hay hipoactividad fetal. Y en el laboratorio generalmente asociamos a todas las entidades nosológicas que comprenden el tocho. Y para hacer un diagnóstico también más específico, podemos hacer la detección de alfa-fetoproteína que generalmente se asocia a la presencia de agenesia renal. El diagnóstico, como hemos explicado en el polihidramnios, también se basa en el máximo bolsillo o en la medición del índice de líquido amniótico. Para recordarles, en el máximo bolsillo se mide el cuadrante que tiene menos cantidad de líquido amniótico para considerar oligohidramnios. Y en el índice líquido amniótico se miden los 4 bolsillos y la suma de ellos, si me da menos de 5, estoy frente a un oligohidramnios. Complicaciones, igual antes del parto y durante el parto. Al no existir líquido amniótico, el producto va a sufrir una compresión y no va a existir el desarrollo pulmonar adecuado, por eso estamos frente a una hipoplasia pulmonar. Y también podemos estar frente a deformaciones ortopédicas como son displasia congénita de cadera, así como también pie sambo o equinovar, y en el tercer trimestre frente a retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, ya hay varios factores que ustedes pueden considerar, ¿no? Si tengo un oligohidramnios, un polihidramnios, debo pensar en el tercer trimestre en una hipertensión inducida por el embarazo o en un retardo de crecimiento intrauterino. Intraparto, sufrimiento fetal agudo, como podemos apreciar en la imagen, el cordón umbilical puede ser comprimido entre las partes fetales y las partes óseas maternas, ¿no? Entre la cabeza fetal y la pelvis materna. Tratamiento. En el tipo 1, determinar la presencia o ausencia de malformación fetal. Eso es importante para ver si ese producto es viable o no es viable. Si es viable, continuamos con el embarazo. Si no es viable, interrumpimos y podemos realizar un aborto terapéutico. Si existen malformaciones evidentes, podemos realizar una cordocentesis o una amniocentesis y detectar si existe algún trastorno cromosómico que es incompatible por la vida. Si no existe y descartamos cualquier alteración que me haga referencia a una malformación congénita, la paciente debe ser internada, debemos colocarla en reposo, inducir a la maduración pulmonar, porque igual nos va a llevar este oligohidramnios a la interrupción del embarazo antes de concluir la gestación de 37 a 40 semanas. En el tipo 2, que generalmente no se asocia a malformaciones congénitas, debemos realizar el perfil biofísico fetal y como conocemos, ya hemos avanzado también esto en diagnóstico de salud fetal. Debemos descartar cualquier malformación uterina que pueda estar determinando la presencia de oligohidramnios y podemos realizar una infusión de líquido amniótico. Esto quiere decir administrar líquido amniótico a través de una punción transabdominal transuterina. ¿Qué debemos utilizar? Solución salina, o sea, una solución fisiológica atemperada a 37 grados centígrados a razón de 500 ml en 30 minutos y acabado estos 500 ml en los 30 minutos, debo dar 3 ml hora, siempre monitorizando el latido cardíaco fetal y la contracción uterina para prever cualquier alteración que me pueda determinar parto prematuro. Concluido esto, debo completar entre 1000 a 900 ml.
Entonces, resumiendo, tenemos dos criterios de medición, que es el máximo bolsillo y el índice de líquido amniótico, ¿no? Cualquiera de las dos técnicas me permite realizar un diagnóstico adecuado y me permite tomar la conducta, porque la ecografía no solamente me va a medir el líquido amniótico, sino también me va a permitir hacer el diagnóstico de la presencia o no de malformaciones congénitas. Dependiendo de en qué centro se encuentren ustedes y depende del ecografista, ¿no? Hay ecografistas que prefieren realizar la medición del máximo bolsillo y otros que prefieren utilizar la técnica del índice de líquido amniótico. Y aquí tenemos una combinación del polihidramnios y el oligohidramnios para ver la sensibilidad y la especificidad del estudio en el cual nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra práctica diaria obstétrica. Bueno, si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ya, atentos a la lista, por favor. Álvarez. Apaza. Presente. Araca. Presente. Arando. Presente, doctor. Aramayo. Arce Calvo. Presente, doctor. Arcelaime. Presente, doctor. Argandoña. Arismendi. Presente, docente, doctor. Arismendi, ¿está? Sí, doctor, aquí. Presente. Pete. Presente, doctor. Avisa. Ballesteros. Presente, doctor. Bazenechea. Presente, doctor. Bazenechea Flores. Presente, doctor. Bazenechea Mamani. Presente, doctor. Bautista. Bedoya. Presente, doctor Bedoya. Bejarano. Presente, doctor. Bellido. Presente, doctor. Bravo Lizarazu. Presente, doctor. Bravo Méndez. Presente, doctor. Bravo Yola. Cabezas. Presente, doctor. Cabrera. Presente. Cáceres. Presente, doctor. Camacho. Presente, doctor. Camargo. Canaviri. Presente, doctor. Canaza. Cárdenas.